tardes, bienvenidos a esta webinar sobre ética y arquitectura que está convocada por el nuevo magíster en paisaje urbano de UNIAC. Mi nombre es Sergio Salazar, soy arquitecto, docente de UNIAC y hoy día los invito a reflexionar y a conversar sobre el rol del paisaje en la ciudad. Para ello voy a dar una presentación en 4 puntos sobre cómo desde la comprensión del paisaje como entorno natural y construido, implica o exige una responsabilidad ética de los arquitectos. Y luego espero poder interactuar con ustedes, responder algunas preguntas o compartir reflexiones al respecto. Vamos a lo que nos convoca. La reflexión que traigo detona desde algunas de las circunstancias que hemos vivido, que hemos observado en la construcción de la ciudad en los últimos años. De hecho, una de las primeras observaciones que nos trajo a la disciplina, a los arquitectos, la discusión de lo ético, tiene que ver con la construcción del Mall de Castro. Déjenme mencionar ese caso como un caso emblemático. Hacia el año 2012, en Castro, capital de la región de los lagos, se edificó un mall y nos tomó por desprevenidos. Sinceramente así lo creo, tanto a los profesionales, el Colegio de Arquitectos, las universidades, UNESCO, Ministerio de la Cultura, etc. Nos enfrentamos ante la duda y el problema. ¿Qué significa que en Castro estemos construyendo un mall tan próximo a una iglesia declarada Patrimonio de la Humanidad? Y ahí, creo, surge una pregunta que debiera ser relevante a todos. ¿Cuál es la responsabilidad ética de los arquitectos en la transformación urbana? Sobre todo, las transformaciones urbanas que implican costos. Pues bien, la primera parte de mi exposición la quiero referir al concepto de ética, porque aun cuando la convocatoria de esta charla sea de un magíster de paisaje, la verdad es que los campos de acción del arquitecto en la ciudad son mucho más amplios que solo los objetos, edificios, o el territorio y las áreas verdes como paisaje. El ethos, el concepto de donde deriva la palabra ética, etimológicamente, refiere a nuestras costumbres. Ethos es un término griego que refiere justamente al hábito, el modo de hacer las cosas. Con el tiempo, el concepto deriva del latín, de donde nace mor o moros. Y miren qué curioso, ahí viene la palabra moral, tan asociada a la ética, pero también la palabra morada, que es propia de nuestra acción arquitectónica, construir el hábitat. Pues bien, si entramos por el concepto, me topé con una definición que creo muy relevante para nosotros, de Jorge Eduardo Rivera, filósofo chileno. Y él explica que desde su experiencia, para pensar en lo ético, debiéramos tal vez referir a una de las palabras más antiguas en el término, diké. La diké, que es un término griego, refiere a la justicia. Pero no la justicia como la entendemos hoy, de dar a cada quien lo que le corresponde, de sanciones o leyes, sino de justeza, de justo acuerdo, de darle a cada lugar lo que corresponde en justicia. Y ese término, diké, es un equilibrio entre lo apropiado y lo convenido. Tal vez, en el caso del Mall de Castro, hizo falta aquello. Desde la participación pública, desde las voces de los académicos, desde los propios arquitectos, convenir, consensuar con la comunidad que era lo apropiado antes de construir, de aprobar. Y por cierto, no esperar a que lleguen las consecuencias mediante las leyes o los tribunales. Citando a Jorge Eduardo Rivera, es éticamente bueno lo que se hace respetando la realidad, es decir, ajustándose a ella. Y es éticamente malo lo que se hace sin respetar la realidad, violándola, esto es, actuando desajustadamente respecto de ella. Todos ustedes están aquí y les agradezco su paciencia y disponibilidad al final de la jornada, porque nos interesa la ciudad. Y por cierto, cuando esperamos desde un posgrado poder aprender
y mejor actuar sobre ella, debiéramos referir a esa justicia, de actuar en justeza con nuestra realidad. Curiosamente, hoy estamos en un momento en que la mayor parte de las personas hablan de la ciudad como enojados con ella, ¿verdad? Los problemas en el tráfico o la belleza estética que a veces es tan difícil de reconocer en nuestras calles, en nuestros barrios. Pues bien, ¿por qué en un momento en que pareciera que todos estamos disgustados con la ciudad, hay menos o más urgencia de poder cambiarla, de mejorarla? Y ahí, creo, queremos hacer un aporte, entendiendo la ciudad no solo como los edificios, las redes, las construcciones, también el derecho estético, el derecho a la justeza en el medio ambiente natural y el medio ambiente construido. Esos términos, que he puesto incluso en el título de esta webinar, refieren a Warwick Fox, el académico que hace el año 2000, en una de las pocas publicaciones que existen sobre estos temas, se plantea la distinción. Muchas veces pensamos que el medio ambiente son los árboles, o que tener un actuar sostenible implica no contaminar. Desde Warwick Fox, y coincido con su punto de vista, la persona, los arquitectos, tenemos responsabilidad con un medio ambiente, pero este ya no es solo natural. En pleno siglo XXI, con un mundo que es mayoritariamente urbano, nuestra responsabilidad es con lo natural, pero también con lo construido. Ya no estamos en un momento en que debemos entender lo sustentable, el paisaje, las áreas verdes o los parques, como un resguardo verde al que escapamos por un momento mientras estamos en las calles, en los edificios, en la ciudad, sino que es algo integral que exige un nuevo modo, tal vez un nuevo modelo de acción de los arquitectos. Medio ambiente y entorno natural ya no son contrapuestos a la construcción urbana. Y creo, volviendo al caso que sirve como detonante de esta conversación, que algo de eso se extravió cuando no supimos reaccionar a tiempo, o mejor aún, haber prevenido la acción del mall, que en el caso de Castro trajo más consecuencias a su entorno y medio ambiente natural que no solo los beneficios comerciales a los que con justicia reclamaba la población. Lo que se pone en riesgo allí es la continuidad de un patrimonio, una coherencia entre el paisaje natural y construido que es fruto de nuestra acción en la ciudad. John Whitlock, otro académico que quiero citar, lo plantea así para las generaciones de las que hoy somos responsables al hacer ciudad. El desafío ético que tenemos entre manos es valorar la importancia del paisaje, integrando a la comunidad local que permita reconocer nexos emocionales y espirituales. Miren qué significativo. Años atrás, probablemente cuando yo estudié arquitectura y me titulé hacia el 2004, nadie nos hablaba de nexos emocionales o recuerdo profesionales, profesores que estaban empezando a reunirse con vecinos o a hacer investigaciones sobre imaginarios urbanos, el valor de la identidad local. Bueno, hoy eso está integrado en la experiencia docente y a la formación disciplinar. No es solo construir territorio para obtener un buen diseño, es atender a los requerimientos de la población local. Tal vez ahí, en el caso de Castro, llegamos tarde o no supimos compatibilizar sus justas demandas con una construcción que respetara a la Iglesia, patrimonio de la humanidad. Mustafa Pultar, académico en la Universidad de Turquía, entra en estos dilemas y propone una categorización bien sencilla pero muy clara. Él plantea que hay dos tipos de valores al enfrentarnos a la ciudad: los valores intrínsecos y los valores extrínsecos. Intrínsecos son aquellos que les asignamos como cualidades a las construcciones y el objeto en sí, un parque, un edificio, un diseño. Pero ese objeto, ese diseño, ese proyecto está en un entorno específico. Y a veces los arquitectos olvidamos preocuparnos de ese impacto en esa comunidad. Allí aparecen valores extrínsecos. ¿Cuál es el problema?
que los valores extrínsecos dependen de la comunidad. Para un turista tendrá un valor, pero para la persona que reside a unas cuadras tendrá otro. Del mismo modo en que no siempre queremos estar cerca de un aeropuerto, de un cementerio o de un mall, pero cuando la comunidad los ocupa, se vuelven relevantes y necesarios para la ciudad en su conjunto. El desafío entonces es cómo operamos, cómo proyectamos la ciudad desde, y el programa de Magíster lo propone así, desde el conocimiento del paisaje y el territorio. Pues bien, la pregunta por la ética puede parecer difícil porque más que dar respuestas de diseño, y esa no es mi intención, lo que quiero es llamar una reflexión aprendiendo de otras experiencias. Hace algún tiempo, Germán del Sol, gran arquitecto chileno, hacía una columna sobre la ética del oficio del arquitecto en Plataforma Arquitectura. Y él nombraba un proyecto de Portugal, del gran, disculpen que haya por un momento olvidado el nombre, Germán del Sol nos menciona a Álvaro Siza. Prefiero ver el apunte que confundirme de nombre. Álvaro Siza, gran arquitecto que construye este restaurante sobre un roquerío. Y lo que plantea es que el proyecto de arquitectura es en sí la construcción del paisaje. No se trata solo del edificio puesto en un lugar donde perfectamente podría haber dinamitado las rocas, sino que las integra al edificio y a la experiencia de usarlo, de recorrerlo, de vivirlo. Y quiero traer también a la memoria a un gran arquitecto chileno ya fallecido del año 2015, Alberto Cruz. Porque tal vez en el caso de una obra de arquitectura como la de Álvaro Siza sea más sencillo pensar en respetar el medio ambiente, el entorno natural, porque es un objeto pequeño. Pues bien, Alberto Cruz, fundador de la Escuela de Arquitectura de la Católica de Valpo y del Grupo Amereida, hacia los años 50, 53 para ser exacto, se enfrentó al desafío de pensar una urbanización. Un conjunto de casas para 50.000 personas que enfrenta junto al grupo de docentes de la Universidad Católica para un concurso de arquitectura. La urbanización fue Achupallas. Y si bien no ganaron el concurso, en su fundamento y propuesta hay algunas reflexiones atentas. Lo cito. Bienes, el mar, el árbol, la tierra, el cielo. Supongamos que se forma un jardín perfecto. Urbanización, arquitectura, organización. Y todo sea perfecto. ¿Qué se ha ganado? Se ha ganado esto. Que los 50.000 vivan dichosos en su paraíso. Valparaíso, paraíso. ¿Pero es esta la labor del urbanista? ¿Es esta su sola empresa? El urbanista descubre el destino de la ciudad y lo coloca en el espacio, para que la ciudad y sus habitantes vivan su destino, sea este suave, duro, heroico o no heroico. La prosa de Alberto Cruz, propia de él y de la Escuela de Valparaíso, refiere a algunos conceptos con los que quiero profundizar. Habla de bienes. Olvidamos, cuando actuamos desde la profesión, que el territorio no es algo dado de manera fortuita. Árbol, tierra, mar, son elementos de la naturaleza y tenemos el potencial de diseñarlos, de distribuirlos. Habla de un don, porque en la medida o en la manera que lo piensa Alberto Cruz, don es una suerte de poder, pero es también un regalo. Y el profesional de la arquitectura tiene esa voluntad, ese talento y capacidad de transformar el territorio. Aún así, no se olvida, don Alberto, que los que ganan son los habitantes. 50.000 para que vivan dichosos en su paraíso. Creo que los arquitectos requerimos volver a mirar eso con cierta alerta. Recuperar la sabiduría de palabras como la de Alberto Cruz, que nos recuerda que más allá de nuestra libre capacidad de diseño, tenemos una responsabilidad con la sociedad y con quienes ocupan el territorio y la ciudad. Un camino que se ha abierto para ello es la participación ciudadana. Y de hecho,
en el programa de Magíster al que los queremos invitar en Patrimonio y también el programa de Magíster en Paisaje. Como académico estaré participando, particularmente en el programa de Paisaje, como docente del curso de Participación Ciudadana. Porque es una herramienta relativamente nueva que se ha ido integrando a estos procesos. ¿Cuáles son las voces, los caminos que tendríamos que abrir para integrar esta mirada de la identidad local en proyectos urbanos y territoriales? En el caso del Mall de Castro, esa convocatoria, sabemos, llegó un poco tarde. El año 2012, específicamente el 15 de abril, con el mall ya construido, al menos avanzada su obra gruesa, se planteó la consulta que respondieron 5.240 personas. Y con una pregunta, a mi juicio, algo confusa, ¿no? ¿Quiere o no quiere un mall? Cuando el problema no era sí o no, más bien cómo. Alberto Cruz también nos recuerda el destino de la ciudad. Los arquitectos somos responsables en parte de ese destino. Volviendo a lo ético, a la filosofía, de la que a veces nos sentimos tan lejanos o puede ser difícil de comprender, recordemos que, por ejemplo, desde sus orígenes, uno de los primeros grandes filósofos que construye nuestra cultura occidental, Aristóteles, le da un valor mayor. Es en la ciudad donde todos los habitantes tienen una cierta igualdad. De hecho, en la cultura clásica griega y romana, la ciudadanía era la condición por la que todos nos volvíamos iguales. Y eso solo ocurría en el espacio cívico de la urbe. Citando a Aristóteles en su libro La Política, ya que vemos que cualquier ciudad es una cierta comunidad, también que toda comunidad está constituida con miras a algún bien es evidente. Así que todas las comunidades pretenden como fin algún bien, pero sobre todo pretenden el bien superior, la que es superior y comprende a las demás. Esta es la que llamamos ciudad y comunidad cívica. Mi convocatoria es que no pensemos la ciudad como un hecho concluso y que recibamos la invitación a trabajar como profesionales sobre el territorio y el paisaje con el desafío de un actuar ético. Voy a entrar en las reflexiones finales. La ciudad moderna, la que heredó el movimiento moderno del siglo XX y XXI, parece estar más exigida por respuestas diversas, a veces confusas, que una coherencia clara que resguarde nuestro patrimonio del paisaje construido en diálogo con el medio ambiente natural. Es ahora cuando tenemos que tomar las herramientas para, desde nuestros talentos y capacidades, ser cautos, actuar con ponderación. Tiempo atrás, en un seminario, me tocó escuchar al destacado arquitecto Fernando Pérez y él planteaba que para esto tal vez no hay una respuesta única. Uno tendría que pensar en más normas, más legislación, más leyes. No es tan sencillo. Más bien, creo, debemos apuntar a recordar la justeza, esa diqué de la que hablaba José Eduardo Rivera. El recordar que el arquitecto, como pocas profesiones, actuamos con bienes que son de otros, con terrenos de otros, presupuestos de otros y construyendo los sueños de otros, sino de un cliente de una comunidad. Finalmente, ¿existe algo que podamos denominar como una ética de la arquitectura? Kant nos recuerda que hay dos tipos de, o al menos desde su planteamiento, de normativas que nos pueden guiar en un proceder ético. Una ética heterónoma, puesta desde fuera, las normas, y una ética autónoma, que es la más elevada o la que es más difícil de conseguir, que nos regula a nosotros mismos desde nuestra conciencia. Las leyes debieran referirse a lo que como sociedad hemos convenido necesario de resguardar. Pero bien sabemos que solo el hecho que exista una ley no garantiza el buen actuar. Por eso, y con esto quiero cerrar la reflexión, debiéramos atender a la preocupación por el otro, una suerte de tensión que nos dirige hacia la ciudad, hacia la sociedad y atención hacia los destinatarios de nuestro territorio y paisaje.
Espero que esta conversación quede planteada no como una respuesta final, sino como el punto de arranque para ver las cosas tal vez desde otra perspectiva y que ojalá eso se pueda continuar en el programa de Paisaje Urbano de UNIAC. Muchas gracias.